Bueno, hoy vamos a hablar de la crisis argentina del 2001, el Corralito. La crisis del 2001 quizá haya sido el peor derrumbe social de la historia argentina. El colapso del aparato productivo, bancario y de las finanzas públicas fue solo la expresión económica del derrumbe de toda la sociedad y fue producto de la acumulación de políticas contrarias a los intereses básicos de la nación. El origen de esta crisis se remonta a los años 90, cuando Argentina, siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional, con el objetivo de estabilizar su economía, ancló su moneda al dólar norteamericano con una paridad, un peso igual un dólar. Se suponía que este tipo de cambio permitiría a Argentina controlar la inflación y mejorar la confianza de los inversores internacionales. 5 causas principales van a ser expuestas a continuación. El tipo de cambio artificialmente revaluado estimuló fuertemente las importaciones, destruyendo la industria local. Hizo perder competitividad a las exportaciones, reduciendo el margen de ganancia o haciéndolas desaparecer. La privatización de las empresas públicas, en la práctica, significó la total subordinación de las políticas públicas a las necesidades y demandas de las diversas fracciones empresariales. El desempleo llegó al 18% y fue un antecedente social directo de las jornadas de diciembre de 2001. El endeudamiento externo y recortes presupuestarios fueron para liberar recursos para pagar la deuda externa que suponía la moratoria más grande de la historia de $100.000 millones incluyendo intereses. Y por último, una de las causas más importantes fue el corralito financiero. ¿Pero qué fue el corralito? Para detener la corrida bancaria y el retiro masivo de depósitos ante la desconfianza de la economía e impedir la quiebra de los bancos, a principios de 2001 el gobierno de Fernando de la Rúa ordenó el congelamiento de los depósitos, cerca de $70.000 millones, en una medida desesperada tras el retiro de $22.000 millones en menos de 3 meses por parte de cuentahabitantes. La autoridad decidió que los retiros por semana no podían superar los 250 pesos. La primera consecuencia de la crisis fue la inestabilidad en el gobierno que condujo a una crisis política en el país. La restricción de liquidez monetaria llevó a una paralización del consumo interno y del crédito. La crisis condujo a una inflación y devaluación del peso argentino. A causa del paro y las manifestaciones, en 2002 se llegó a una tasa de desempleo histórica situada en el 22,5%. La pobreza alcanzó al 57,5% de la población y la indigencia al 27,5%. A nivel regional, esta crisis tuvo una incidencia directa en el vecino Uruguay. Como miles de argentinos tenían depositadas cifras millonarias en cuentas del sistema bancario uruguayo, ante la necesidad de disponer de su dinero realizaron masivos retiros en lo que se consideró la corrida bancaria más larga de la historia. Esto llevó a la crisis bancaria de 2002 en Uruguay. Las familias que no confiaron ni en su país ni en su gobierno fueron las únicas beneficiadas, puesto que ahorraron en dólares y los invirtieron fuera del país o los escondieron debajo del colchón. Los cacerolazos tuvieron una duración desde diciembre de 2001 hasta enero de 2002. La esencia del cacerolazo reside en que es una protesta democrática. El argentinazo fue un momento de movilización social masiva con una notable participación en las calles donde hubo 39 muertos. La mayoría de muertos se dieron por balas policiales, en donde muchos de ellos eran menores de edad. Estos hechos produjeron la caída de Fernando de la Rúa. A partir de lo expuesto, se puede llegar a la conclusión de que el fracaso de la economía argentina fue producto tanto de malas políticas socioeconómicas gubernamentales como de factores culturales que influyeron negativamente en el desarrollo del país y de su inserción en el mundo globalizado. Además, la dependencia argentina a la financiación y mercados financieros la hizo propensa a padecer y sufrir con tanta intensidad las crisis y las fluctuaciones en el comercio internacional.